Gracias. Gracias por ser nuestro Dios. Somos hombres humanos, pecadores, débiles, y tú eres poderoso, Padre. Tienes tanto poder, Señor amado, que la sangre preciosa de tu Hijo nos limpia de todo pecado, Padre. Gracias, Señor amado, porque un día, así como experimentaremos la muerte, hemos de experimentar la resurrección a través de ese poder que resucitó a Cristo Jesús. Tú eres poderoso. Nos has dejado tu palabra poderosa. Nos has dejado un espíritu poderoso. Nos has dejado una alabanza poderosa. Porque todo en ti es poder. Señor, esta noche nos disponemos a abrir tu palabra, rogándote, suplicándote, Señor amado, que en la sencillez de tu palabra tú nos enseñes verdades profundas. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, mientras mis hermanos de la alabanza. Tengo que decirles que en la mañana y en la tarde ha estado bella la alabanza, ¿verdad? Gracias al Señor, de verdad. Yo creo que cambiaron de baterista, algo así, pero salió bien, salió bien. Llegó la hermana Verónica Thomas por ahí, o me parece haberla visto. Allá está. Ahora sí vamos a predicar con gusto, ¿verdad? Me da gusto verlos, hermanos. Los extrañaba desde la mañana a esta hora. Estamos hablando del pectoral del sumo sacerdote. Y en el pectoral del sumo sacerdote había una plancha de oro. Incrustada en esa plancha de oro habían 12 piedras preciosas. Y en cada una de esas piedras preciosas estaban grabados cada uno de los nombres de los hijos de la nación de Israel. 12. Y estaban en el pecho del sumo sacerdote para enseñarnos cuál es la posición que tiene la nación de Israel en el corazón de Dios. Aquí en su pecho, aquí en sus hombros. La nación de Israel juega un papel muy, pero muy importante en la historia de la humanidad. Por eso tenemos que orar por Israel, amén. Tenemos que bendecir a la nación de Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. Y a través de la nación de Israel, Dios nos da lecciones importantísimas para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento. Solo está pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe la parte espiritual. Y esta noche vamos a hablar de Dan, el hijo llamado Dan, el hijo de Jacob. Y Dan significa juicio. Miren qué interesante. ¿Cómo significa Dan? Juicio. Cuando nosotros miramos las Escrituras, observamos que Dios es amor, sí. Que Dios es misericordia, sí. Pero que también Dios es un Dios que es juicio abrasador. Amén. Así que podemos mirar no solamente a Dios como ese viejito que a veces lo dibujan los artistas eclesiásticos y dibujan un viejito de barba, blanquito, y dicen, es que Dios es amor. Y la humanidad se centra en que solo Dios es amor. Déjeme decirle, la Biblia enseña que Dios es amor, sí es verdad. Pero la otra parte de la verdad es que Dios es juicio abrasador. Dios es juicio. Y un día va a venir a este mundo a enjuiciar al mundo. Nos ha dado tanta oportunidad de venir al arrepentimiento, pero un día el Señor va a demostrar no solamente su amor como lo ha hecho a través de los siglos, sino que va a mostrar su juicio abrasador. Y Dan significa juicio. Les voy a contar la historia. A mí me encanta contar las historias de la Biblia. Aquí hay una trilogía. Y en esa trilogía aprendemos una verdad espiritual. Qué interesante. Resulta que hay un hombre. ¿Cómo se llama este hombre? Jacob. Jacob, un hombre manipulador, un hombre mentiroso, un hombre engañador, completamente egocéntrico, un hombre como solemos ser los hombres, pecadores. Y él tiene una esposa, se llama Raquel. Y él amaba a Raquel
tanto así que trabajó 14 años para conquistarla. 14 años de su vida trabajando para que esta mujer Raquel llegara a ser su esposa. Estaba enamorado del tipo. En mi país decimos estamos templados, hermano. ¿Cómo dicen en Ecuador? Está metido. ¿Está qué? Metido. Metido, pero bien adentro, ¿verdad? Está bien metido este tipo. Está bien templado, está bien ahí enamorado, allá, que le vea a la chica pasar y se le cae la babita, así está, así que no sabe qué hacer, ¿verdad? Así estaba Raquel, Jacob, y trabaja 7 años y en el primer matrimonio el papá, el suegro, no hay que confiar en los suegros, el suegro lo engaña al yerno y en vez de darle a Raquel por esposa le da a Lea. Tal parece que Lea no era tan muy agraciadita, pero por lo menos era de la chica de los ojos dormilones. Pero él estaba metido por Raquel, él estaba templado, enamorado de Raquel. Y entonces le dice a su suegro Labán, ¿cómo es que me has engañado? Y entonces Labán le dice, bueno, es que nosotros tenemos la costumbre, la menor no se puede casar primero que la mayor, así que te tuve que dar la mayor porque esa es la costumbre. Pero te voy a dar la otra que tú quieres, pero tienes que trabajar otros 7 años por ella. Yo no sé qué hubiera hecho, tal vez me hubiera ido corriendo, ¿verdad? No es para tanto, está bien que esté metido, pero no tanto así, no, ¿verdad? Pero ya Jacob trabajó otros 7 años. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que le pareció muy corto el tiempo. Es decir, que estaba pero tan profundamente enamorado que el tiempo se le pasó y lógico alcanzó a casarse con Raquel. Pero cuando se casó con Raquel, al poco tiempo se enteró de que la mercancía venía defectuosa, hermano. Había un problema con Raquel. Ya una vez salida la mercancía no hay lugar a devolución. Y entonces él tuvo que seguir. Tenía algo, Raquel. No podía tener hijos. Y note algo que en la costumbre bíblica y en esa cultura, la mujer que no tiene hijos es la peor desgracia de su vida. La mujer que no podía darle hijos a su esposo, el esposo la podía divorciar así por el simple hecho de que ella no podía tener hijos. Y esa mujer y en esa sociedad terminaba mendigando pan para subsistir o terminaba prostituyéndose. Pero como Jacob amaba tanto a su esposa, le permitía que no le pueda dar hijos. Y entonces aquí viene la historia, Génesis capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, y el deseo de Raquel era dar hijos. Por supuesto, las esposas se casan. El problema es que aprendemos muchas cosas, que un hogar sin hijos es como un jardín sin flores, dicen, ¿verdad? Por eso la hermana Verónica le da esos mensajes subliminales a Ricardo, y ahí agarra al heredero de los Cuevas, ahí como diciendo, tratando de decirle algo, ¿no? Así estaba Raquel, no podía darle hijos a su esposo. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Dame hijos o si no, me muero. Qué interesante la petición de Raquel, ¿verdad? Dame hijos. ¿Quién da los hijos? Humanamente hablando, el hombre. El hombre tiene la semilla, el hombre es el que engendra. Yo tengo mis hijos, son míos. Mi esposa los cuidó por 9 meses, pero son míos. Dame hijos. Le pide a él. Aquí hay una enseñanza muy interesante. El hecho de que sea el hombre el que engendra tiene una verdad espiritual. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, cuando hablamos del nacer espiritual, depende de quién, del Espíritu de Dios. ¿De quién depende? De Él, del Espíritu de Dios. Así como los hijos dependen de Él, del varón. Siguiente versículo, Génesis 32. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella
y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos e hijas de ella. Tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob, sin esperar mucho, no se hizo de rogar, se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. ¿Por qué hay estas historias en la Biblia? ¿Para qué hay estas historias de una mujer que da luz, de los hijos, del nacimiento? ¿Por qué? Es importante entender por qué. Porque precisamente la vida cristiana depende de un nacimiento. La vida cristiana depende de que Cristo nazca en tu corazón. La vida cristiana depende de que tú, que has experimentado un primer nacimiento, tengas un segundo nacimiento. Aquí, como en la historia de Abraham, ¿se acuerdan Abraham? Abraham le pasó lo mismo con Sara, su mujer. Sara era estéril. ¿Y qué hace Sara? Al ver que no podía tener hijos con Abraham, agarra a su sierva. ¿Cómo se llamaba la sierva de Sara? Agar. Y Sara agarra a Agar y le dice a Abraham: llégate a mi sierva Agar. Producto de esa unión entre Abraham y Agar, la esclava, nace el primer hijo de Abraham. Nace ese, se ofrece el primer nacimiento de la esclava. Y eso nos enseña un principio. Cada uno de nosotros tenemos un primer nacimiento que es engendrado en esclavitud del pecado. El primer nacimiento es ofrecido por la esclava. En el caso de Jacob con Raquel, el primer nacimiento es ofrecido por la esclava. Raquel no puede tener hijos y el primer hijo que nace a través de ella, porque nace en sus rodillas, nace a través de una esclava. Es el hijo de la esclava. Para enseñarnos que el primer nacimiento que nosotros tenemos y experimentamos es un nacimiento en esclavitud del pecado. El segundo nacimiento, en el caso de Abraham y Sara, ¿quién fue? Isaac, el nacimiento, el hijo de la libre, dice Gálatas. Igual, el siguiente hijo que tuvo Raquel, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el hijo que tuvo Raquel? José, gracias. ¿No? El hijo en libertad, el hijo de la libertad. Hay dos nacimientos: un nacimiento de la esclava y un nacimiento de la libre. Ese es el segundo nacimiento que operamos en recibir a Cristo. En Juan 3:3 el Señor le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos un primer nacimiento. En el caso de Abraham con Sara, ese primer nacimiento se llamaba Ismael, el hijo de la esclava. En el caso de Jacob y ¿cómo se llamaba? Bilha, la esclava, el hijo que ellos tuvieron se llamaba Dan. Y este nacimiento primero de la esclava es un nacimiento que está, ¿cómo se llama Dan? ¿Cómo significa? Juicio. Ese nacimiento en esclavitud del pecado es un nacimiento que está expuesto al juicio de Dios. Porque cada uno de nosotros, cada humano, cada persona sobre la tierra que no experimenta el segundo nacimiento, que es la salvación en Cristo Jesús, ese primer nacimiento con el cual se queda, ese primer nacimiento de la esclavitud, va a ser enjuiciado por Dios, condenado y castigado. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y esa es la razón por la que encontramos estas historias aquí. Y si usted nota, las historias son muy parecidas. Le tocó a Abraham, a Isaac le tocó. ¿También tuvo hija o hijo de una esclava Isaac? No. Le tocó a Abraham
a Isaac no le tocó y le tocó a Jacob. ¿Por qué a Isaac no? ¿Por qué a Isaac no? ¿Se han puesto a pensar? En estos patriarcas, el primero y el último tuvieron este problema, pero Isaac no. Ricardo, ¿por qué razón? Porque era Isaac. No, hay una razón especial. Después se la voy a contar, ¿ok? Un día se lo voy a contar. Pero estamos enfocados en Dan. Dan, al igual que Ismael en el caso de Abraham y Sara, es el hijo de la esclava. Para enseñarnos un principio. El primer nacimiento es un nacimiento en esclavitud del pecado. Por eso miramos estas historias aquí en la Biblia. Porque esto es un cuadro del hombre pecador que nace en una condición de esclavitud. Ese primer nacimiento que cada ser humano experimenta al entrar en este mundo es un nacimiento en esclavitud por causa del pecado. En Juan capítulo 8, miren conmigo por favor, el versículo 31, vamos a agarrar varios puntos, tal vez unos 6, 7 puntos según el tiempo. Pero Dan es el hijo de la esclava. Número 1, es un cuadro del hombre pecador que nace en esclavitud. Juan capítulo 8, verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro, Jesucristo está hablando del nuevo nacimiento. Le respondieron: un momentito, Señor, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cristo les está hablando de ese nuevo nacimiento con el cual cada ser humano llega a este mundo en esclavitud del pecado y condenado por la eternidad. De eso les está hablando, y ellos no entienden la parte espiritual. Ellos están pensando en lo literal. Ah, pero nosotros somos libres en Abraham. ¿Cómo dices tú que somos esclavos? Pero la respuesta de Jesús dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ese primer nacimiento es un nacimiento que lo experimentamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Por eso Dan es el hijo de la esclava. Y sigue diciendo Jesucristo aquí en Juan 8:36: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos enseña que Dan es un cuadro del hombre pecador que nace en completa esclavitud. Mire 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Pedro dice: les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El hombre entra a este mundo vencido en la esclavitud del pecado. Dan es el hijo de la esclava. Y Dan nos enseña que el hombre determina de quién es esclavo por su obediencia. ¿De quién queremos ser esclavos? ¿Quiero seguir siendo esclavo del pecado? ¿O quiero ser esclavo de Jesucristo? Y el hombre puede decidir. Mire Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 16 dice, Pablo hace una pregunta muy interesante. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, sometéis? Tú decides si te sometes. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Agar nos enseña, sí, somos hijos de esclavitud, pero tenemos una oportunidad de salir de esa condición. Lograr tener un segundo nacimiento.
En el caso de Abraham, el segundo nacimiento que habla de la libertad es Isaac. Y en el caso de Jacob, el siguiente nacimiento que habla de la libertad es José, cuadro de Jesucristo. ¿Es casualidad? No. Preciso, el hijo que habla de la libertad, el hijo de la mujer libre, Raquel, se llama José, que en la palabra del Señor es uno de los cuadros más, pero más veraces de la vida de Jesús. Por algo será, ¿verdad? Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Sí, naciste como pecador, naciste esclavo del pecado, pero escuchaste el mensaje de salvación. Y Pablo dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servicio a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. A través de la experiencia del segundo nacimiento. Porque el primero nace en esclavitud. Dice Pablo: por cuanto erais, ¿qué dice? Esclavos del pecado. Nuestro primer nacimiento es el nacimiento de Dan, el hijo de la esclavitud. Por cuanto eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. En el primer nacimiento somos ajusticiados por Dios. Es muerte, juicio abrasador. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos nacimientos. Mucha humanidad tiene solo un nacimiento: el nacimiento en esclavitud, el nacimiento del esclavo. Algunos tenemos el segundo nacimiento, el nacimiento en libertad. De tal manera que podemos mirar que el primer nacimiento de cada hombre es un nacimiento en esclavitud. Tanto el hombre como la naturaleza están bajo la esclavitud del pecado. Pero un día esta naturaleza será liberada. Como cada uno de nosotros, los creyentes, hemos sido liberados al experimentar el segundo nacimiento en libertad. Miren Romanos capítulo 8, verso 15. Dice el apóstol Pablo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no, ya tenemos a Cristo. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Tenemos un espíritu de, ¿qué dice? De adopción. Hemos sido adoptados en Cristo Jesús. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros se ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, así como nosotros al nacer en este mundo experimentamos el nacimiento en esclavitud. La naturaleza, la creación misma fue sujeta a esta esclavitud, a esta vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué nos está enseñando Adán? Que nosotros nacemos en esclavitud, pero que tenemos una opción antes que venga el juicio de Dios. La naturaleza también está sujeta a esclavitud, pero un día será liberada en el poder del Señor. Dan, el hijo de la esclava,
nos enseña como contrapartida que somos libres en Cristo Jesús. Amén. Es en Cristo quien alcanzamos la libertad. Por eso, el segundo en nacer, después de Ismael, ¿quién fue? Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, que por cierto es un cuadro también ¿de quién? De Cristo, porque en Cristo tenemos libertad. En el caso de Jacob y Raquel, el siguiente en nacerle, después de Dan, ¿quién es? José, que también es un cuadro ¿de quién? De Cristo. No es casualidad que después de cada hijo de esclavitud nace un hijo que significa libertad, para enseñarnos que después de experimentar este nacimiento en esclavitud del pecado, tenemos la oportunidad de experimentar un segundo nacimiento en libertad a través de Cristo Jesús. Y por eso miramos en el caso de Abraham y Sara a Isaac, y en el caso de Raquel y Jacob a José. Ambos cuadros de Cristo que nos dan la libertad en Él. Somos libres en Cristo. Experimentamos el segundo nacimiento en libertad. Miren 1 Corintios, capítulo 7, verso 21. ¿Fuisteis llamados siendo esclavos? Pregunta el apóstol Pablo. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Decide si puedes hacerte libre. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hoy podemos decir que hemos experimentado el segundo nacimiento en libertad. Pablo nos advierte para no caer en esclavitud de las malas enseñanzas, por ejemplo. Tenemos que tener mucho cuidado. Mire Gálatas capítulo 2. Qué interesante lo que estaba pasando en Gálatas capítulo 2. Algunos querían pervertir la sana doctrina. Y cuidado, porque hay una forma de esclavitud a través de la mala enseñanza. ¿Qué estaba ocurriendo ahí en Gálatas capítulo 2? El apóstol Pablo tenía un compañero de milicia. ¿Cómo se llamaba? En Gálatas, ¿cómo se llamaba el compañero de milicia? No, había otro. Tito. Ahí estaba Tito. ¿Y qué le estaban tratando de enseñar a Tito? Que antes de ser salvo tenían que ser ¿qué? Circuncidarse, tenían que judaizar, tenían que circuncidarse, porque si no, no podía llegar a ser salvo, no podía salir de la esclavitud del pecado, tenía primero que circuncidarse. Pablo en alguna oportunidad enseña que la circuncisión hecha por mano de hombre no es tan importante. Era una costumbre de la ley que apuntaba hacia la gracia. Porque Pablo enseña y dice que la verdadera circuncisión no es la circuncisión física literal del prepucio, no. La verdadera circuncisión no es la circuncisión hecha con mano de hombre, no. La verdadera circuncisión es la circuncisión que Cristo hace en el corazón de cada uno de nosotros. Y entonces, en otras palabras, le dice a Tito, no tienes que circuncidarte. No tienes que circuncidar tu corazón. Tienes que limpiar tu corazón. Y ese es el significado de la circuncisión. Hoy día los médicos pueden dar fe de eso. Cuando un niño nace, a los 8 días de nacido, le hacen la circuncisión. No le hacen al 6º día, al 2º día, al 9º día. ¿Por qué le hacen al 8º día exactamente? ¿Verdad que sí? Es al 8º día exactamente. El número 8 en la Biblia significa nuevos comienzos, una nueva vida. Al niño hoy en día, en el siglo XXI, le hacen la circuncisión al 8º día. ¿Por qué? Porque los médicos, la ciencia ha demostrado que al 8º día es cuando el ser humano tiene todo el potencial en su cuerpo, capaz de resistir cualquier tipo de infección. Y por eso es al 8º día. Mire qué interesante, ¿no? Y la circuncisión tiene un propósito, médicamente hablando, físicamente hablando, tiene propósito para una mejor limpieza.
que es el cuadro de la circuncisión espiritual. Necesitamos ser circuncidados espiritualmente. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor, tienes que limpiar tu corazón. Y la otra razón por la cual los médicos circuncidan a los niños no es solamente por efectos de higiene, sino por un buen desarrollo, un buen crecimiento de su parte genital, que también es un cuadro del crecimiento espiritual. Si nos limpiamos constantemente, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer espiritualmente. Cuando el médico hace la circuncisión, hay una membrana de carne que saca del prepucio, ¿verdad que es así? Y esa membrana de carne la tiran. ¿Ese es un cuadro de qué? Del pecado, la carne, nuestro yo, nuestro egocentrismo. Cuando Cristo nos hace la circuncisión en el corazón, agarra la parte carnal, agarra el yo, agarra el egocentrismo, agarra el pecado y lo lanza afuera, para que quedemos limpios, dispuestos a crecer. Ese es el cuadro de la circuncisión. Y aquí le estaban diciendo, no, tú tienes que circuncidarte primero para hacer esto y aquello. No. Y el apóstol Pablo le dice, no, esta es una perversión de la doctrina. No es verdad. Cuidado, porque muchos están esclavizados y Dan nos advierte de la esclavitud, de no caer en esta esclavitud de mala doctrina. Miren Gálatas capítulo 2, verso 35, o 3, perdón. Mas ni aun Quito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No, es que tú eres griego, tú eres del Ecuador, tú eres del Perú. Tienes que circuncidarte, tú no eres judío. Y Pablo les está hablando de que uno podía ser libre sin necesidad de caer en la ley de esclavitud. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Qué interesante. Pablo en este mismo libro de Gálatas, en el capítulo 4, nos hace una semblanza entre el hijo de la sierva, ¿cómo se llamaba la sierva de Sara? Agar, Ismael, y el hijo de la libre, ¿cómo se llamaba la libre? Sara. ¿Quién es el hijo de la libre Sara? Isaac. Y hace una comparación. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Gracias, hermano. Yo tengo aquí es que tiene una biblioteca en la cabeza. Una analogía entre estos dos hijos, uno de la esclava y una de la libre, ¿verdad? Para enseñarnos que tenemos un primer nacimiento, Ismael, en esclavitud, y podemos experimentar un segundo nacimiento en libertad, Isaac. Y entonces usted puede leer el capítulo 4 del libro de Gálatas. Pablo también nos recuerda que ya no estamos bajo la esclavitud de la ley, sino que somos hijos de la libertad, ahí en Gálatas capítulo 4. Usted puede mirar todo este pasaje. En el capítulo 4 de Gálatas, versículo 23, por ejemplo, dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El primer nacimiento fue de la esclava, como nuestro primer nacimiento que está en esclavitud de pecado. Pero el segundo nacimiento fue de la libre, como Isaac, cuando experimentamos el segundo nacimiento en la libertad de Cristo Jesús. Ese es el cuadro aquí con el nombre de Dan. El Hijo de Dios debe tener una conducta libre del pecado. No podemos someternos al pecado porque hemos experimentado un segundo nacimiento. Eso le llama la palabra del Señor: tenemos libertad en Cristo Jesús. No libertad para hacer lo que se nos da la gana, porque la vida cristiana no es una vida de libertinaje. Tenemos libertad para hacer las cosas que Dios de antemano ha preparado para nosotros, antes que en el poder del pecado no podíamos hacer. Hoy tenemos libertad en Cristo Jesús y el poder para poder desarrollar todas y cada una de las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Por eso el Señor dice que no debemos tener una conducta pecaminosa. Debemos estar libres del pecado. Mire Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 3, Tito dice:
porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El segundo nacimiento. El nacimiento de la libre. El nacimiento en libertad. Dan nos enseña este principio. Él es el hijo de la esclava. Pero después de él viene José, el hijo de la libre, para enseñarnos. Todos tenemos un primer nacimiento. Y ese primer nacimiento que experimentamos cuando llegamos a este mundo es el nacimiento en esclavitud, que está sujeto al juicio de Dios. Cristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. No solamente que haya nacido Ismael en esclavitud, es necesario que nazca Isaac. No solamente en el caso de Jacob y Raquel que haya nacido Dan en esclavitud, sino que es necesario que nazca José, el hijo de la libre. Hoy día el Señor, a través de esta analogía, nos enseña que todo ser humano tiene un primer nacimiento que está sujeto al juicio de Dios porque nace en esclavitud del pecado y que necesita un segundo nacimiento que le va a dar libertad en Cristo Jesús. Si usted no ha experimentado el segundo nacimiento, yo en el amor de Cristo quiero ofrecerle esa invitación. Venga y acepte la salvación de Jesús, porque su primer nacimiento, sujeto a la esclavitud del pecado, ya está enjuiciado por Dios y va a ser condenado eternamente en el infierno. Pero Dios diseñó este plan. El hombre puede experimentar un segundo nacimiento en la libertad que Cristo nos ofrece. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si usted no tiene a Cristo en su corazón y usted siente que tiene una vida de esclavitud en el pecado, yo quiero invitarle a experimentar ese nuevo nacimiento, ese nacimiento en libertad en Cristo. Y usted quiere tomar esa decisión con todo el corazón. Yo le invito a ponerse de pie ahí donde está. Solo póngase de pie y yo voy a pedir a alguien que vaya a su lado, sea un hombre, sea una mujer, si es usted una dama, con la Biblia en la mano, y la va a llevar a algún sitio en privado y le va a enseñar con las Escrituras cómo nacer de nuevo, cómo experimentar ese segundo nacimiento que es la libertad en Cristo Jesús. Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús. Habrá alguien que quiera experimentar ese nacimiento en libertad. Todos ya hemos tenido esa experiencia. Si es así, qué bueno, Dios les bendiga. Pero si no es así, este es el momento. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Y pedirle por cada corazón que todavía no ha experimentado la circuncisión en Cristo Jesús. Padre bueno, esta noche oramos delante de tu presencia para rogarte, Señor, rogarte muy, pero muy especialmente por las personas que aún no te conocen, por las personas que aún no han experimentado el poder del segundo nacimiento. Y tú estás muy claro en tu palabra porque le dijiste a Nicodemo, es necesario. Es decir, es una imperiosa necesidad. Y Padre, rogamos que tu Santo Espíritu traiga convicción a los corazones. Que tu Santo Espíritu, Señor, trabaje con tu palabra, que no regrese vacía. Es tu promesa, Padre. De tal manera, Señor, que los corazones sean no solamente convencidos, sino convertidos. Te lo rogamos, Padre, muy encarecidamente, en el nombre y los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga.